Bienvenidos. ¿Quiere usted aprender a manejar los parámetros de la ciencia que estudia el grafismo, la grafología? ¿Sí? Entonces sígame y siga viendo los de otros videos que ya tengo subidos. Le van a servir mucho si es una persona que quiere aprender grafología. Aquí está. Ha llegado al punto que es. Bienvenido. Ya he mencionado con anterioridad que estos temas alusivos a la cultura de seguridad preventiva y de buenas prácticas o a la ciencia no son de los que producen rating o furor en las redes sociales, pero sí sé que llegan a muchas personas que de una u otra manera los necesitan, desde luego, que les agrada y también los aplauden. Por ello mi deseo, ante todo, es el de compartir. Yo pienso que con que le llegue estos videos a una sola persona y le produzca, le dé luz, vea, mis objetivos estarán realizados. Pero hoy he decidido realizar este video es para resaltar y de alguna manera recordar y elogiar entre variedad de eminentes figuras que de alguna manera quizá fueron los primeros en dar impulso a la ciencia que estudia el grafismo, a la grafología. Son ellos en su orden: el señor Jan Hipólito Michon. Ahí están, en su orden: Jan Hipólito Michon, Juli Crepios Hamming, Ludwig Clages, Max Pulver y Carlos Muñoz Espinal, de los cuales he tomado sus imágenes de la historia de la grafología y de Wikidata, solo con el propósito de información educativa, no más. ¿Por qué me ha llamado tanto la atención estos señores? ¿Por qué será? Porque para mí, lo digo con mucho respeto, lo digo muy respetuosamente, fueron estos señores los que lograron dar forma y fundamentos a esta importante, noble y altruista ciencia, hoy ramificada en diversas disciplinas por el mundo entero. Tenemos la grafopsicología, la grafología al servicio de la justicia, grafología forense, al servicio de la medicina, grafopatología, al servicio de la educación, grafopedagogía, al servicio de la psiquiatría. Por eso digo, ramificada en diversas disciplinas por todo el mundo. Jan Hipólito Michon, según la historia, nació el 21 de noviembre de 1806 en La Roche, Francia, y falleció el 8 de marzo de 1881. Fue sacerdote, fue arqueólogo, teólogo y docente. Eso barría, silbaba y trapeaba. Hombre de extensa cultura y de gran dinamismo intelectual. Fue el creador del término grafología, sustituyendo el de quirogramatomancia en 1871. Reunió una gran cantidad de autógrafos con los que después publicó una obra sobre los más importantes personajes de su época, vistos a través de la escritura. Dio conferencias por toda Francia para extender la nueva ciencia que posteriormente perfeccionaría Julius Crepios Hamming, su discípulo. Julius Crepios Hamming, en diapositiva, nació en Arras, Francia, el 28 de diciembre de 1858 y falleció en Runen, no sé pronunciar bien este término, el 24 de octubre de 1940. Fue el creador del método científico aplicado a la grafología. Durante casi 60 años, desde 1882 hasta su muerte, asumió el trabajo de organizar y clasificar todo el material de Michon, su maestro. Su obra es una
de las mejores introducciones jamás escritas a la ciencia, que estudia las relaciones entre la escritura y el carácter. Tenemos a Ludwig Claes. Ludwig Claes, filósofo, psicólogo alemán, nació en 1872 y murió en 1956. Fue doctor en química, fue profesor en Múnich y fundador del Seminario de Ciencia de la Expresión. Sus primeros estudios se centraron en la grafología, en los problemas de la grafología y en la caracterología. Pero la obra que mejor recoge su pensamiento es el espíritu como antagonista del alma. Esto lo hizo en 1929, donde espíritu y vida son concebidos como dos fuerzas claramente hostiles entre sí. Claramente hostiles entre sí. Max Pulver, otro maestro, otro gran maestro, nació en Berna, Suiza, el 6 de diciembre de 1889 y murió el 13 de junio de 1952 en Zúrich. Fue psicólogo, grafólogo, poeta, dramaturgo, narrador. En 1950 organizó la Sociedad Grafológica en Suiza, de la cual fue su presidente hasta la muerte. Max Pulver fue el mayor exponente de la llamada escuela simbólica. El método de la grafología de Mauricio Sandro considera como una de las leyes o principios generales de la que denomina ley simbólica. La escritura encierra formas simbólicas y se apoya en los contenidos arquetípicos del inconsciente colectivo, heredados por la genética o por la impregnación de ese inconsciente colectivo. Mencionan los que vienen haciendo la historia de la grafología que esta ciencia en sus comienzos, igual que otras, estuvo rodeada de un halo de misterio, de charlatanismo. Nada serio, ¿no? Los primeros que se dedicaron a estudiar la escritura y que no podían llamarse grafólogos observaron la existencia de relaciones constantes entre la expresión gráfica y ciertas modalidades caracterológicas tales como la bondad, la humildad, la soberbia, la jovialidad, el ansia de poderío y el retraimiento, entre otras. En aquella época, además de los monjes, solo sabían escribir, y no muy bien, por cierto, los individuos pertenecientes a las clases más poderosas e encumbradas. Por lo tanto, arriesgarse a diagnosticar y poner en evidencia alguna de sus muchas y ocultas debilidades y defectos era una verdadera temeridad. Era una verdadera temeridad. Eso como que la verdad siempre ha dolido en todas las épocas. Era una verdadera temeridad. Hoy también lo es. Es muy probable entonces que más de un neófito de la grafología haya recibido como premio a su amor por la veracidad científica el tormento en una mazmorra o la muerte en el patíbulo incluso. Pero pese a todos los obstáculos e inconvenientes, esas observaciones y experiencias fueron pasando y acumulándose en el transcurso de los años, y cuando las condiciones sociales fueron favorables, apareció lo que se pudo considerar como el primer libro de la grafología conocida, titulada El arte de reconocer al examen de una carta la naturaleza y las cualidades de su autor, el cual fue escrito por Camilo Baldó, quien además era profesor de la Universidad de Bolonia. Este señor era de nacionalidad italiana, profesor de la Universidad de Bolonia. Este libro fue editado en la ciudad de Capri en el año 1622.
por este orden de ideas llegamos a la simbología de las leyes de la manuscritura. Ahí está mi gran diapositiva. Leyes de los movimientos expresivos. Observando este gráfico, podemos ver el sujeto extravertido, con sus movimientos expansivos hacia adelante, que se arriesga todo sin miedo, al lento, al cansado, sin vitalidad, al monótono, al social que necesita de los demás, al tímido que rehuye, al que se repliega en el pasado, al locuaz, al artista y al agresivo. Uy, esto sí que se detectan en la escritura. La escritura es bastante fiel en este aspecto. Partiendo de la base de que los movimientos corporales son vías expeditas para la exteriorización de los fenómenos psíquicos y considerando el manuscrito como el resultado concreto y permanente del movimiento gráfico personal, aseguró el señor Claes que las leyes generales de los movimientos expresivos son aplicables por extensión a ese resultado del movimiento gráfico personal, que es, en definitiva, el grafismo. Si consideramos, dice el señor Claes, que el manuscrito, producido por un estrecho encadenamiento de movimientos producidos por las falanges, por la muñeca, por el brazo, por el antebrazo, llamado en su totalidad movimiento escritural, es evidente que ese movimiento gráfico debe participar también de las características personales atribuidas a la escritura. Miren, sin embargo, estas apreciaciones del señor Ludwig Claes no convencían a la comunidad científica de esa época, no la convencían. Es cuando aparece el señor Max Pulver. Max Pulver aparece en ese momento con su teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico. Ahí lo tenemos, el suizo Max Pulver. Consciente que el psiquismo es algo más que lo que se trasunta a través de las manifestaciones biotípicas y deseoso de encontrar una mejor justificación a las correlaciones psicográficas, ideó la teoría del simbolismo del espacio o campo gráfico, complementaria de las leyes anteriores alusivas a las leyes de los movimientos expresivos, y hunde sus raíces en el psicoanálisis de Freud. Descarta la dimensión profundidad del manuscrito, que para Pulver era la menos importante, dado que el grafismo penetra muy poco en el papel. Entonces concibe el grafismo como una entidad que se desenvuelve en un solo plano, en la acepción geométrica de la palabra. Ese plano, el mundo dentro del cual vive y se desenvuelve el amanuense, lo divide en diversas zonas o vectores para los efectos simbólicos. Tenemos la diapositiva también muy buena, muy explicativa, muy didáctica. Como punto de partida para efectos de orientación, se traza una línea horizontal imaginaria, que divide el plano gráfico en un campo superior y en un campo inferior. La zona inferior, o sea, el arriba, la zona superior, o sea, el arriba, se ha asociado siempre a la luz, al sol. Es la región de los dioses, la región del cielo, de lo bueno. Mientras que la zona inferior, o sea, el abajo, ha tenido siempre una connotación contraria: la oscuridad, el infierno, lo malo. Entonces, si trazamos también imaginariamente otra línea, en este caso vertical,
que nos divida el espacio gráfico en una zona izquierda y en una zona derecha. Dice Maspulver, podremos ubicar en él el pasado a la izquierda y el futuro a la derecha. Efectivamente, en los alfabetos occidentales se escribe de izquierda a derecha y por lo tanto el extremo diestro del campo es el futuro gráfico para el amanuense. De otro lado, al escribir alejamos progresivamente la mano. Alejamos de nuestro cuerpo. Avance que simboliza la extroversión, permitiéndosenos estudiar la actitud del sujeto frente al pasado, o sea, lo que está a la izquierda del plano, ya sea el futuro, porción de la derecha, en forma simultánea, ¿no? Esto que acabo de describir es la clave de la interpretación de los signos. Entonces, los que estén encaminados por esta bonita ciencia, que estén interesados, pónganle cuidadito a la clave. La interpretación de los signos es lo que acabo de escribir, relaciona la simbología. La teoría del simbolismo del espacio gráfico no se consideró, sin embargo, suficiente para explicar las diferentes interpretaciones de los signos gráficos. No, para nada. Había todavía muchísimo de intuitivo en las correlaciones psicográficas, muchas de las cuales no encontraban justificación adecuada, más que en las simples leyes de los movimientos expresivos y en las especulaciones del señor Pulver. Entonces, llega la teoría del simbolismo del óvalo. ¿Quién llega? Es cuando aparece entonces en el escenario de la ciencia el señor Carlos Muñoz Espinal. Él nació en Montesquieu, algo así, en 1920 y falleció en Barcelona en 1993. Este señor considera en ese momento que el motivo de este fracaso, que para él era solo parcial, obedece a que los teorizantes habían sabido demostrar con precisión lo que la manuscritura tiene de gesto, pero no habían logrado estructurar sus simbolismos. Y tenía razón. En consecuencia, y con miras a llenar este vacío, elaboró la llamada teoría del simbolismo del óvalo, que sintetizó de la siguiente manera. La grafología tiene como eje de su simbolismo la figura del óvalo. El óvalo, o figura redonda, de tendencia ovalar, es la imagen gráfica más abstracta que tenemos de la personalidad y hasta cierto punto representa la cabeza, nuestro coco. La primera interpretación gráfica que un niño da de un hombre es una tosca circunferencia que él considera encierra toda la figura humana, de la misma manera que tapándose la cabeza, cubriéndose la cabeza, se considera invulnerable. También al dibujar los óvalos de las letras, dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad. Y al tenor de esta impresión, o mejor dicho, teniendo como eje esta impresión, van formándose los símbolos más representativos y aparentemente más enigmáticos de la escritura manuscrita. Mencionó el señor Muñoz Espinal que esta idea rudimentaria que el niño da a la circunferencia persiste durante toda la vida. Y buena prueba de ello la tenemos cuando en un momento de peligro, lo primero que apartamos es el óvalo de la cara, cuando la cubrimos. Es más, en el simbolismo de los sueños, encontrarse dentro de una figura circular es sinónimo de vida psíquica. En los test gráficos, donde
donde los simbolismos tienen un significado tan profundo, el óvalo siempre está en función del yo. También al trazar los óvalos de las letras dibujamos inconscientemente la síntesis de nuestra personalidad. Y al tenor de esta impresión, o mejor dicho, teniendo como eje esta impresión, van formándose, esto ya lo dije, lo repito, van formándose los signos más representativos y aparentemente más enigmáticos de la escritura. Es que es bonito esta parte. De acuerdo con lo anterior, la espiral es sinónimo de egocentrismo. Es el girar sobre el propio óvalo, algo así como dar vueltas en torno del propio yo. Este es el aporte que dieron estos señores a esta ciencia. Ahí pueden ver por qué mi preferencia, por qué mi anhelo de hablar de ellos. Fueron grandes dentro de esta ciencia, muy grandes. Entonces, es un hecho que las correlaciones psicográficas se explican pues en la actualidad con base en las leyes de los movimientos expresivos somáticos, en la teoría del simbolismo del espacio gráfico y la teoría del simbolismo del óvalo, lo que acabamos de ver. Y de esta manera, mis amigos, llego al final de lo que quería compartirles por hoy en materia de grafología. No se olviden, los que están interesados en este tema, ya tengo unos cuantos subidos en YouTube. Mírenlos, que les va a gustar igual. Muchas gracias por escucharme. Siempre, como digo, el honor es todito para mí. Siempre para cada video dejo al final una corta reflexión que me gusta compartirla. En este caso digo, no porque 1000 personas estén lanzando por una ventana desde un 10º piso y yo no lo haga, o usted de pronto no lo haga, es porque nos encontramos muy mal. Somos cavernícolas de otra época. Digo, por fuerte que sea la borrasca, no perdamos el norte, no lo perdamos. Las cosas tienen su nombre y las debemos de reconocer y de llamar por su nombre. Su granito de arena hará la diferencia. Pórtense bien con la naturaleza y con nuestros semejantes. Miren todo lo que está sucediendo. Yo amo hoy en día ya el coronavirus. Nos puso en la raya, a ricos, pobres, a mendigos, a bonitos y a feos. Una hermosura. Chao.